adjunto de política y también es responsable de las Naciones Unidas para la Cumbre del Futuro. Guy Ryder está aquí para hablarnos del tema de la Cumbre del Futuro. Seguramente tienen muchas dudas. Así que comenzará con unos comentarios introductorios y después habrá tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Gracias por su interés en la Cumbre del Futuro. Para darles un poquito de información de la cumbre y por qué pensamos que es importante, la cumbre se va a realizar el 22 y 23 de septiembre y previamente tendremos diferentes días en los que estaremos haciendo diferentes acciones y atraeremos a partes interesadas al edificio para hablar de diferentes temas. Esperamos tener a 30 jefes de Estado. En los días de acción tendremos el registro. Hasta ahora tenemos a 7,000 inscritos del sector privado, de la academia, ONGs, etcétera. Pero permítanme pasar a la sustancia del evento. Pensamos que la cumbre va a ser muy interesante, va a tocar temas de alta urgencia e importancia para el sistema de las Naciones Unidas. También son temas muy importantes para todos los estados y les voy a decir en dónde estamos parados en el proceso. Quiero recordarles que buscamos tener 3 documentos resultado. Buscamos tener una parte de un documento con declaraciones finales y también buscamos tener el Pacto Digital Mundial. La idea de la cumbre es hablar de los sistemas naturales para que sean más efectivos los pasos que damos hacia el cumplimiento de los ODS. El mundo ha cambiado mucho y cambia rápidamente. Y entonces tenemos que regresar a lo que pensábamos cuando se crearon las Naciones Unidas. Todas las acciones y los acuerdos que se acordaron en la primera cumbre. Así que, en sustancia, vamos a trabajar para generar los documentos y poder abordar todos los desafíos. Tenemos 5 capítulos. No voy a revisar ahora cada uno. Simplemente quiero subrayar que ese es el objetivo. Tenemos una sección sobre desarrollo sustentable y el financiamiento del desarrollo sustentable. Y es muy claro que eso es parte del objetivo de la cumbre. Es precisamente promover las acciones para llegar a cumplir la Agenda 2030. Un tema muy importante es el financiamiento. En segundo lugar, tenemos una sección acerca de paz y seguridad. El secretario general lo va a presentar bajo el título de la nueva Agenda de Paz. Y la idea es llegar a diferentes conclusiones acerca de cómo abordar los diferentes retos, hablar del tema de prevención, las operaciones de mantenimiento de paz. Y también se busca tocar diferentes dominios de conflictos emergentes, la aplicación de nuevas tecnologías en cuanto a temas de armas, presupuestos, etcétera. Un tercer capítulo es de ciencia, tecnología e innovación. Y por supuesto que ahí es donde entra el Pacto Digital Mundial. El objetivo de este pacto es que la tecnología funcione para la humanidad. Y la idea es hablar de los dispositivos digitales, de la expansión de la tecnología relacionada con el tema económico, trabajar en una gobernanza de datos igualitaria
Y espero no estar olvidando nada más. Pero también hablamos de crear gobernanza para el tema de la inteligencia artificial. La cuarta sección es de la juventud y generaciones futuras. Es un capítulo muy sólido porque es muy importante para la cumbre. Aquí, primero que nada, buscamos aumentar la participación de la juventud en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como a nivel del sistema de las Naciones Unidas, temas relacionados a lo que estamos enfrentando. La Declaración de las Nuevas Generaciones pretende ayudar a muchos estados miembros a tomar mejores decisiones y tomar en cuenta a sus jóvenes. Y después tenemos el tema de la transformación del gobierno global. Tenemos la reforma y tenemos la necesidad de dar pasos agigantados. Tenemos la parte de la Asamblea General, ECOSOC. Buscamos hablar de las diferentes negociaciones para el tema. Definitivamente es un área muy importante y tiene que ver, por ejemplo, con la gobernanza del tráfico espacial y cosas que ahora estamos viendo. Creo que tenemos una agenda muy ambiciosa. La agenda es bastante amplia y las ambiciones bastante altas. Buscamos hacer diferentes negociaciones y que estas negociaciones continúen más allá de la cumbre. Las negociaciones terminarán y la idea es que después los estados trabajen arduamente. Buscamos llegar a un consenso sobre estos documentos para su adopción, pero tenemos confianza en que tendremos conclusiones positivas y que nos permitirán realizar acciones que realmente generarán un cambio. Eso es algo que tenemos que asegurar para el futuro. Y por último, antes de terminar, las acciones que procederán. Tenemos diferentes esfuerzos que buscan garantizar la participación de las diferentes partes interesadas en el proceso. Se busca incluir a la academia, al sector privado, comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil. La idea es que se reúnan durante día y medio y que el viernes puedan tener una sesión en la que puedan conversar de manera más profunda. La idea es que todo marche de manera cohesiva. Y con gusto respondo sus preguntas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí. También veremos preguntas en línea. Empezamos por aquí. Muchas gracias por los comentarios. Mencionaba que el evento es muy importante, tiene un nombre muy importante, la Cumbre del Futuro. Y estamos hablando de tener un documento que quizá podría mejorar en la próxima etapa. Muchos expertos y muchos diplomáticos han estado describiendo que este documento es un documento no visionario. Entonces, mi duda es, ¿cómo esperamos hacer un cambio real? Bueno, estoy en desacuerdo con la clasificación de esos documentos. Yo creo que no corresponde. Es un documento muy importante relacionado con cosas que se han hecho en el pasado. Primero que nada, todo lo que estoy diciendo
se realizará cuando las negociaciones estén completas. El lenguaje de la reforma no ha sido un lenguaje que hemos utilizado anteriormente. El lenguaje de la reforma del Consejo de Seguridad ha sido visto como algo nuevo. Me parece que es uno de los pasos más importantes que se ha dado desde 1960. Los compromisos en cuanto a este tema de seguridad están presentes y definitivamente tienen que ver con el tema de operaciones de paz. Estamos abordando temas de conflicto de manera que jamás habían sido abordados, simplemente no había sido el caso. Así que la idea de regresar al terreno no creo que tenga que ser tema de examinación. Sin embargo, tenemos que asegurar los resultados. Entonces, permítanme repetir lo que ya dije. Es un documento que a mí me parece que tiene un nivel de ambición alcanzable. Todos, bueno, no todos, pero quizá más personas quisieran tener más de, otras personas menos de. Todo dependerá de las negociaciones multilaterales. Pero yo creo que lo que tenemos ahora es bastante importante. Tenemos la idea de generar el pacto. La gobernanza de inteligencia artificial en realidad no se ha abordado como lo haremos aquí en un pacto de este tipo. El compromiso de las generaciones futuras tampoco ha sido un tema que se ha abordado y podríamos decir, por lo tanto, que es bastante innovador. Yes, Ms. Ryder. Señor Ryder, First la question I ask primera everybody, pregunta so que le hago a you're the todos, es next que usted one. es el siguiente. Can you ¿Podría can you explain explicarnos? A what ver, summit? I think yo this is totally estoy good. The question for you. Can you explain pensando que esta what pregunta es the para summit usted. of the future ¿Podría is explicarnos to qué our es audience la in a cumbre del very futuro para interesting nuestra way? audiencia, pero de manera muy Because we know interesante? you Yo just sé que no las explained acaba it, de but how explicar, to pero mi punto es attract cómo podríamos atraer normal la people attention, atención not the de la politicians. gente And normal, ¿no? De los secondly, políticos. Y I en I segundo disagree lugar, con todo respectfully respeto, with your estoy en desacuerdo con su disagreement. But desacuerdo, well, we saw porque all those hemos visto las agendas diferentes and actions, agendas SDG y acceleration la agenda, agenda de new agenda for peace. aceleración We heard para a los lot of objetivos those, the reform of the 2030, Security Council. las agendas de la But let me put reforma, that pero dejemos aside. eso de lado un If momento. we Si have this tenemos pact of future, este pacto para el how much futuro, can we ¿qué expect podemos esperar en términos implementation de of this very implementación? ¿Cómo important implementar este document? documento And tan third, importante? this is Y en tercer obviously a lugar, watered obviamente down, es compromised un version compromiso of muy Pact for the importante. Future. ¿Qué How far tan away is lejos this from Secretary General's está imagination or, de la I mean, expectativa expectation? del Thank you. secretario general? Siempre trato de decir las cosas de manera interesante, no solamente para la gente de esta sala, sino para el mundo en general. La verdad es que esta idea de que lo que pasa en el edificio y en las negociaciones multilaterales está alejado de la vida diaria de las personas y de su realidad. Siempre lo vemos así. Entonces tenemos que rascar más allá de la superficie, tenemos que ir más allá de lo que ya tenemos y a veces el lenguaje no es fácilmente accesible. Pero si tenemos éxito en lograr los acuerdos de 193 Estados miembros, si logramos fijar acciones que puedan asegurar la gobernanza de nuevas tecnologías, entonces podremos hablar de la conexión, de la inclusión, de los beneficios de la inteligencia artificial. Ya lo hemos dicho antes. La idea es acelerar los ODS. Si podemos realmente cambiar de manera positiva las operaciones de paz de las Naciones Unidas, si podemos iniciar los cambios, hacer cosas diferentes, esto definitivamente mejorará la vida de la gente. Pero por supuesto que no va a ocurrir al día siguiente de esta conversación. Y eso es clave. Tenemos que pensar en la parte de la implementación. Se requiere de la implementación. Y creo que viendo el contenido del pacto, que les recuerdo, yo creo que es una cosa muy positiva, hay muchas cosas que van a depender de lo que suceda como parte de la implementación de los compromisos a los que lleguemos. Por eso creo definitivamente que todo va a depender del nivel de implementación. Y usted lo dijo, lo del Consejo de Seguridad ya lo escuchamos, tal o cual tema ya lo escuchamos. Han habido preguntas y hemos tenido respuestas, pero ahora hay nuevas respuestas que están contenidas en este pacto. Y por eso no solamente vale la pena que lo discutamos, sino que terminará siendo un resultado muy importante.
La verdad es que es un proceso fácil. El año pasado, el secretariado publicó 11 propuestas para la cumbre y eso es lo que queremos ver. O sea, de un inicio se dijo, eso es lo que queremos ver, estas son las ambiciones que tendríamos que buscar alcanzar. Y las propuestas se hicieron, pero no todas quizás serán acordadas por los estados. Yo creo que podríamos tomar esas políticas, ver qué pasa en la cumbre del futuro, ojalá sean adoptadas en 11 días. Y aquí lo que es interesante es que la estructura y el contenido siguen claramente el contenido de estas políticas que les menciono. Así que ya se fijó la agenda de manera muy exitosa, diría yo. La siguiente pregunta aquí, por favor. Muchas gracias. Gracias, señor Ryder. ¿Podría, por favor, responder dos preguntas? Mencionó que han habido innovaciones en cuanto al informe del Consejo de Seguridad. ¿Podría mencionarnos a qué se refiere? Quizá yo estoy equivocado, pero me parece que la última vez que lo revisé decía que iba a haber una oficina de la Secretaría. Hablaba de algunas reformas en el Consejo de Seguridad, pero no sé si haya algo más innovador. Y en segundo lugar, mencionó el tema de las negociaciones. No sé si podría comentar algo adicional. ¿Cuáles podrían ser los desafíos para llegar a la unanimidad necesaria? Claro que sí. Permítanme responder primero la segunda pregunta. Esto no es cuestión de discreción, por eso es unanimidad. Todos tienen que estar de acuerdo y eso en muchas ocasiones es complicado. Las negociaciones de los documentos de resultados suelen ser muy intensas. Hay un gran enfoque en diferentes partes de la cumbre del futuro. Tengo que reconocer que hay diferentes temas que tienen que ser resueltos todavía. Ahora, para mí no sería muy útil entrar ahorita a los detalles de cuáles son las cosas que los países siguen discutiendo, porque no quiero hablar de que sí y que no. Pero sabemos que hay temas sin resolverse desde el principio, temas que son muy importantes y son difíciles. Por ejemplo, la arquitectura financiera, ese es un punto. La forma en la que se está abordando el clima y la cuestión financiera del cambio climático. Estamos acercándonos a la COP29, pero tenemos que crear resultados sin complicaciones adicionales. Hay muchas áreas de la cumbre que son difíciles. Entonces no puedo entrar a detalles. Lo que sí puedo decir es que hay cofacilitadores, por ejemplo, el gobierno de Namibia, que están llevando procesos de negociación bastante interesantes conforme hablamos. Para finales de esta semana tendrán otro borrador del pacto y la idea es que se revise y se llegue al consenso que necesitamos. Entiendo que quiere saber más acerca de la importancia del lenguaje del Consejo de Seguridad. Cuando yo digo innovador, digo, sí me quedo con esa palabra, pero no se trata nada más del tema de la oficina o cualquier cosa que haya comentado. La idea es abordar la injusticia histórica contra África, mejorar la representación de Asia-Pacífico y Latinoamérica en el Consejo. Ese también es lenguaje nuevo. Hay un compromiso para crecer el Consejo, que haya mayor representatividad. También hay un compromiso para intensificar los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre la categoría de los miembros y la intención de el modelo de reforma. Ahora, esta es una de las cosas más complicadas para explicar a la gente que está allá afuera. Pero desde los 60 se ha hecho un proceso. De hecho, ahora los cofacilitadores de la discusión lo están reconociendo como algo innovador, porque definitivamente lo es. Aunque no lo parezca, ahora necesitamos el consenso y dar más información a los Estados miembros.
Entonces, yo creo que sí es justo decir que estamos hablando de temas Okay, we'll innovadores. go to Gabriel, and then I'll take a Perfecto, couple una pregunta más questions aquí, online. después vemos si hay Thank you, alguna en línea. Florencia. Thank you, Muchas Mr. Ryder, for gracias, briefing. It's señor very Ryder, por la helpful. información, fue muy Two interesante. questions. Tengo Gabriel dos Elizondo from preguntas. Al Jazeera English. Two La questions. primera One is, es when cuando the summit is termine la over, cumbre, how will you ¿cómo van a judge juzgar if it was si esta successful fue or not? exitosa o By no? what ¿Qué parameters parámetros will se van a you utilizar use? para la My evaluación? Y mi second segunda question pregunta is on tiene que ver AI. con I la wanted to follow inteligencia up on that. artificial. Can you just flesh out ¿Podría a little bit compartir un more poquito on más the acerca del lenguaje language related relacionado a to la inteligencia AI and artificial y specifically específicamente why a the por qué el AI tema de la issue is so inteligencia important to artificial be es tan put in the importante para la agenda? agenda? Thank you. Gracias. Your Su first primera question, which is a good pregunta one and almost es impossible muy buena, to no sé qué answer, tan posible me sea is, I responderla. mean, how would we judge ¿Cómo if this is really juzgar? important? Yo I diría would say that if, judging from where we que stand hablando today, desde el punto donde the key estamos issues hoy, that I've tried to outline to you, which have been sort of built podemos into the ver PACT si process lo que from the estamos outset, haciendo es incorporado en are el able to pacto. be adopted Tenemos in que ver something si close to the form podemos they are in now. adoptarlo That will be y important. creo que ver el and proceso de adopción va a worth ser having. importante para entender lo que está But pasando. there is a caveat attached to Pero all of hay this. un tema That ahí. language has El to lead to lenguaje tiene que action. Now, volverse it is not by acción. accident that the El pact has been pacto framed in ha terms sido of areas enmarcado of bajo action. diferentes áreas de I would underline acción. the word action. Y repito esta But palabra, adopting a acción. document is not an Adoptar el action in documento itself, no it's es a una commitment to acción misma, action. sino un So the compromiso. success of the summit, I Yo por would eso say, diría que would be quizá en difficult un to principio sea evaluate more than difícil provisionally hacer una evaluación as completa. the gavel comes down on the end of the summit. Terminando la I think we ought to have this cumbre va a ser conversation muy 1 year on complicado, pero from now to quizá see en the un extent año to podemos which this reunirnos has y influenced ver hasta qué the grado behavior of el member documento states influyó el and the comportamiento de los dynamics of the Estados multilateral system. miembros y el And comportamiento de artificial todos en general. intelligence, and yes, it's La probably inteligencia been artificial, the sí, part of the es Global parte Digital Compact which has del attracted most Pacto Digital attention. Mundial, como ya les había mencionado. There are a number of Hay very concrete and I think important diferentes proposals on the table. componentes del tema sobre la mesa. One is Primero, the el establishment of a establecimiento de un scientific panel panel científico on sobre the la governance of gobernanza de la artificial inteligencia artificial. intelligence. You can think of Podemos perhaps some precedents in the pensar field of en climate el change where the cambio notion of climático, scientific la opinion being noción de codified codefinir las opiniones is científicas, eso important. es muy importante. And also the Y notion of también la establishing a noción de global establecer un diálogo dialogue, global, very much a digamos que conversation, una a convening by the conversación, UN of a un global diálogo dialogue on the global future acerca of del futuro de la AI. inteligencia artificial. Proposals as well Hay muchas to propuestas precisamente establish or rather para to build upon the existing establecer tech envoy's office and make diferentes this an oficinas office for tecnológicas o construir sobre coordination las que ya of UN system existen. efforts Tenemos que ver around también emerging el tema de la technologies. ética de If you put Naciones these Unidas things alrededor de la together, tecnología. I Si think you will juntamos see todas estas piezas del that these are rompecabezas, veremos que important son áreas muy areas. And let me importantes. just perhaps quote one Y statistic at you, tenemos which también comes out of the la High-Level parte Advisory Board on Artificial estadística Intelligence, which has already que met viene and will de be la Junta reporting on the Directiva eve que of the trata el Secretary tema General's de la High-Level inteligencia Advisory Panel artificial. on AI. Va a haber In un its panel mapping of existing AI precisamente sobre el initiatives, tema. it has Hasta ahora reported se han that estado of the, reportando I think, diferentes 7 iniciativas. Creo que son international initiatives on 7 temas AI de which it inteligencia has artificial looked at, a nivel global que se 7 estarán countries, 7 of discutiendo. our member Hay states 7 are involved estados in all miembros que 7 están of those involucrados en las 7 initiatives. iniciativas. 118 118 of de our los member estados states are involved in miembros none of them. están The involucrados only en ninguna. locus where you can have Y la universal verdad es que es muy importante involvement tener el in governance of involucramiento AI global en esas discussions conversaciones de la is gobernanza de this la place. inteligencia And artificial. that is why we Por believe eso pensamos that establishing que an agreed aquí role for the UN in this jugamos un area papel is muy so very importante. El important. papel de las Naciones Unidas en el área es muy importante. Great. I'm going to take a Perfecto, couple podríamos questions responder online. We'll algunas preguntas start que tenemos en with línea. Empezamos Maya con Plants Maya from Plans the de UN UN Brief. Brief. Muchas Yes, thank you very gracias much for por taking my aceptar question, mi Secretary. pregunta, General, it is secretario. really a Es un pleasure to see gran you, Mr. Ryder. placer verlo. I am asking a question that has been Voy a hacer una asked pregunta que ya in several se hizo en instances, algún is why momento this focus y tiene que on ver youth con el enfoque de when women la have been juventud. ¿Por qué underrepresented solamente as a enfocarnos en la juventud demographic cuando that las is mujeres han estado underrepresented at the subrepresentadas UN in en many diferentes fora formas? still? And why is this ¿Por qué of late this is almost tenemos obsessive este focus with enfoque youth obsesivo solamente only en la juventud when we have half of cuando la the mitad de world's la population that are población women? es del sexo femenino? I'm tempted to Muchas gracias thank you por for la your question. pregunta. I'm tempted to Voy a tratar paraphrase de it by saying parafrasearla it's not diciendo so much el why no youth, but why not por qué women, los in jóvenes, a sense. sino, And más bien, you por give qué me los jóvenes y no a por qué las proper mujeres, opportunity ¿no? to say something which I failed La to verdad say es at the que outset. olvidé decir Gender issues, algo y ahora lo empowerment voy of a women and decir. girls
El tema de los derechos humanos y del empoderamiento de las mujeres y las niñas son temas muy importantes, son temas que vemos constantemente tanto en el pacto como en sus anexos. No me refiero a que el pacto está ciego ante las mujeres o en silencio ante el tema de las mujeres y los derechos humanos. Son dos temas que vemos muy presentes. Hablamos, por ejemplo, del tema de las mujeres, paz y seguridad. Hablamos del acceso a las mujeres para nuevas tecnologías. Una atención obsesiva a la juventud. Yo no diría obsesiva, sino determinante. No es algo accidental. Tenemos la convicción clara y el secretario general tiene la convicción clara de que tenemos que ponerle atención a los jóvenes. No significa que hay que dejar a otros de lado, pero sí tenemos que ponerle atención a la gente joven para los procesos de las Naciones Unidas y para los procesos de política de las naciones. El pacto tiene una sección que habla de la juventud y aborda precisamente esos dos puntos. Empezaremos, de hecho, el segundo día con una sesión que los jóvenes están dirigiendo. Será un producto que sacaremos como parte del pacto. Y la verdad es que hay muchos desafíos económicos y sociales en el mundo y por eso a veces los jóvenes se sienten marginalizados de la vida pública y política. Y también vemos que no hay mucha participación por parte de los jóvenes. El secretario general está absolutamente determinado a abordar esos temas y yo creo que por eso hablamos tanto de la participación de los jóvenes y las jóvenes. Pero repito, no estamos excluyendo a otros grupos, por ejemplo, las mujeres y las niñas, ni temas como desigualdad, empoderamiento, género, etc. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor Ryder, por sus comentarios. Yo estoy en India y tengo una pregunta sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Naciones Unidas tiene un aniversario importante el próximo año. Así que, ¿cómo están pensando que la cumbre del futuro y el pacto va a generar acciones? No sé, alguna línea de tiempo. ¿Cuándo se comenzará a evaluar después de la cumbre para saber qué tanto se ha hecho o no? ¿Cómo va a funcionar? Gracias. Bueno, obviamente empatizo con la pregunta. El proceso honestamente ha sido muy largo y los resultados todavía no han sido muy claros. Puedo reiterar que tenemos diferentes líneas de tiempo relacionadas con la negociación y el lenguaje, pero aquí voy a repetir lo que ya mencioné. Hay un sentimiento genuino. El hecho de que el lenguaje aparentemente tiene un consenso de todas las partes es testimonio de todo lo que estoy diciendo, de qué es lo que se ha acordado o que ojalá se acuerde en el momento de la cumbre del futuro, en unos 10 días. Esperamos que no sea una búsqueda infinita de resultados. No es el resultado mismo, no es el final del camino, es simplemente un punto de progreso. Esperamos ver progreso hacia esos resultados. Perfecto, gracias. Por aquí tenemos otra pregunta en la sala y después Delcy. Hola, señor Ryder, soy de Brasil. Mi pregunta es acerca de la relación del cambio climático y la seguridad. Estoy un poquito confundido. ¿Por qué pensamos que el pacto del futuro es una relación entre la seguridad y el cambio climático? Y no sé si esto afecte el mandato que tienen otras instituciones para abordar el tema del cambio climático. Por último, no sé si este sea el sitio correcto para hablar del cambio climático.
Bueno, la Well, the question is pregunta absolutely right. es muy Good buena to y see qué you again. bueno verlo de nuevo. That the question of La the pregunta de la interaction interacción entre between el cambio climate change, peace and climático security y paz y issues seguridad. is a matter of contention. It is still being Todavía discussed. It is estamos still hablando being sobre el tema, todavía hay negotiated. So diferentes I have negociaciones. to acknowledge Tengo que that this is not reconocer one of the que no es una de easiest las áreas areas to más deal with, fáciles con las and que that there are lidiar. Hay divergent diferentes opinions opiniones in en relation cuanto a to this esta relación. relationship. So I don't No want to quiero get in the middle meterme en of medio de a la discussion where conversación member porque los states are Estados still miembros looking todavía for están buscando common un ground. terreno común. But Pero even if incluso the si la relationship and relación, knowing the country you come digo, from, you usted can imagine some of the conversations that viene I've de had. Brasil, se imaginará las conversaciones que I estamos think teniendo. there is a feeling Hay that we cierta don't idea need de to que tenemos que simplify this simplificar relationship. There isn't la an relación, automatic nature que of tenemos relationship, but we que do. aclararla, I pero think in many creo que sí, areas en have a algunas strong body of áreas opinion hay which says opiniones that we are sólidas. seeing that Estamos climate change and viendo displacement of que hay people through gente que está climate siendo change desplazada por el cambio is a climático contributing y factor to definitivamente es un conflict, is factor a contribuyente contributing al issue conflicto, when it es un comes factor to addressing contribuyente peace cuando and abordamos el security. tema de paz y Now, seguridad. Ahora, wherever you fall in answer to those questions, tenemos que I think responder a determines esas whether or not preguntas, you pero para believe the hacerlo Security tenemos Council que is the right pensar place to address si creemos climate que el change Consejo es issues. el I lugar really can't adecuado venture para further than comentarlo. to recognize that logical Yo consequence entiendo of that su discussion punto now underway. y entiendo lo que está Great. planteando. Dulce? Thanks very Siguiente, much. I muchas have gracias. Tengo una pregunta technical técnica. question. When is ¿Cuál es the la deadline fecha for the Pact of the límite Futures para to be confirmed or firmed up? el cumplimiento en la firma del The pacto intention de is la Cumbre that del the Futuro? pact itself and its Bueno, el two objetivo es annexes will tener be adopted at the el pacto y outset dos anexos of adoptados para el the final de la summit, at the cumbre. opening O sea, of al the final de la summit. cumbre se So busca la we are, adopción. and all Estamos efforts are being poniendo todos nuestros directed esfuerzos to para securing asegurar que haya un consensus consenso around en the cuanto a los documents documentos in y time que este for the consenso opening of the summit. esté incluso Okay, antes de la and cumbre. how would you, there is some Hay cierta anxiety among ansiedad some entre diplomats, algunos primarily diplomáticos, in the West, that especialmente Russia en la will parte occidental del mundo. obstruct Se piensa que Rusia consensus on the obstruirá pact for el the future, consenso particularly on para el issues related pacto del to futuro, especialmente en algunos temas. and El climate tema and de security, seguridad, apparently. clima, entre otros. So I know O you sea que don't no want to quiero wade entrar a into this detalles, kind of ni que no quiere que nos discussion, entremos a but esta how would conversación, you pero ¿cómo characterize podríamos the caracterizar la possibility posibilidad that de the que el pact does pacto not get off the no ground? llegue a un Thanks. consenso y no pueda ser adoptado? Until we have the consensus in the bag, that Esta possibility posibilidad always siempre existe exists, hasta que no and it's good tengamos to el operate pacto on the acordado. understanding that we Tenemos have que to work entender que hay que very hard trabajar muy, to muy secure a duro para consensus poder which, I garantizar repeat, el consenso. is not yet Es cierto there que on el any of consenso the three todavía no lo outcome tenemos para documents. ninguno de los tres But documentos, I remain pero sí of the view creo that there is a que very, very strong hay sentiment amongst una our gran membership, posibilidad. notwithstanding areas Son of áreas continuing de interés divergence, para los that Estados miembros. it is Sabemos que important, es algo and it is the will of importante member y states creemos que that los Estados successful miembros tienen la outcomes voluntad are de secured. ver And resultados of course, we're positivos. here to help Y the por things supuesto que along in the nosotros aquí en la Secretariat. Secretaría I estamos listos remain para ayudar. confident that the level Estoy of seguro de commitment to this que el process is proceso de such that it will compromiso not be es beyond tal our capacities que to secure podremos the llegar al consenso consensus requerido. required. And yes, you've Y mentioned a sí, number of particular habla de obstacles que in our hay way. diferentes They are real, obstáculos, estos and we pueden are trying to ser address. reales, pero Great. esperamos I'm mindful of the proponernos time, a so we'll ellos. take one last question. Otra pregunta. Thank you for the Muchas briefing, gracias, Mr. Ryder. señor This is Ryder. Augusta Saraiva from Bloomberg News. Tengo A couple un of par de questions. So you preguntas. said we should ask you La a year from primera, now about how usted dijo que en successful un the año se summit puede evaluar qué was. tan So exitosa in fue la terms of the cumbre. Así que en términos de implementation, should we expect implementación, to see any ¿tendríamos que ver mechanisms in algún place to track mecanismo that? para monitorear And este then a second progreso? question, if you could Y una just speak segunda a little bit pregunta, more ¿podría hablar about the un poquito más importance acerca of de la also importancia focusing de on long-term enfocarnos goals when we have so many en estos urgent temas issues that cuando need hay our muchos attention otros right temas now? urgentes? Look, En in terms of términos de follow-up, thank you. seguimiento, I bueno, think it's primero very gracias, creo important. que es muy importante el I think you seguimiento. can Podemos categorize these categorizar in el two ways. seguimiento de dos One maneras. is that Primero, there are already in the future en el calendar calendario ya tenemos events and diferentes processes eventos y into which procesos the outcome of the pact will en los que naturally van a feed. entrar de manera So when it natural los comes, for resultados de este example, to pacto. reform of the Por international ejemplo, el tema financial de la architecture, reforma a la we have the arquitectura Financing for financiera, Development conference tenemos mid-year una in conferencia de Spain. desarrollo en We are moving España, towards a World tenemos la Social Summit cumbre social en the end in noviembre del November próximo of next año year.
Pues hay There are diferentes processes into which procesos en these los things que will esto va a naturally entrar de flow. manera natural. But there Sin will be embargo, habrá other también otros processes procesos if the si pact se is adopta adopted in something el approaching its pacto existing form en su forma that will existente. create processes Habrán of their procesos own. So, que se for crearán example, on outer space específicamente para governance, ello. we Tenemos could el tema be de putting la in place a gobernanza. whole new Podríamos process hacer to un discuss proceso those precisamente matters. para In some of hablar the de estos disarmament temas. areas, a El similar tema del point could be desarme, made. igualmente. On El tema de peace and paz y security, seguridad. we will have Para the ello, Secretary General's el been asked to secretario initiate a review general pidió of que peace se revisaran las operations. operaciones de If paz. the Global Digital Compact Si is se adopted in adopta something like el its existing pacto, form, entonces we will have tendremos a whole series diferentes of procesos processes alrededor around de la artificial inteligencia artificial. intelligence and the like. So, Y and I creo think this que is ese an es un important punto point muy to make. When it importante. Cuando comes to hablamos de la implementation, implementación, this pact sort of este presses the button pacto on a whole series of inicia processes diferentes that will be procesos. initiated. And I think that I rather pulled out that Así 1 year que ahead dije rather un año randomly, por decir un número but I think aleatorio, it is pero not no a es que bad tenemos que time esperar frame in which precisamente to un look año at para these poder things. ir viendo los The resultados. other point you Y su raise otra is something that's pregunta, been there es from the algo que ha beginning. estado ahí desde el Does it make inicio. sense to ¿Tiene look at sentido problems ver of los the problemas del future futuro when there cuando are so hay many pressing tantos problems of today? I problemas have en to el say I don't presente? think that Tengo que dichotomy decir really que exists in reality, yo because it's creo addressing the que problems that we aquí have estamos before us today abordando in problemas ways which are sensitive to que the more estamos longer viendo term hoy, future pero generations que podrían afectar a largo plazo a perspective, generaciones that futuras. we're going to come up with credible Aquí and sustainable tendremos solutions. So, soluciones you know, creíbles this y sostenibles, dichotomy y esa was es la raised up idea. even when the Summit La of the Future dicotomía was first surgió being incluso cuando se conceived, pensó por primera that vez really en we la should cumbre keep del our eye on the futuro. ball of today's Pensamos problems, en the que no debemos de SDGs, dejar de and not lado sort of los look over the ODS, los horizon to things problemas that del might happen to presente. the next No hay que generation. perder de But it's not vista like lo que that. pasa ahora, It's pero not like that. And I también think what I've podemos hablar de said las about generaciones the Summit of the futuras. Future Cuando yo being hablo de la consciously cumbre directed into del ALIA, futuro, delivering on today's creo 2030 que agenda issues, I la think cumbre nos is ayuda evidence for the a way we've llegar a la reconciled, Agenda had to 2030. Así que reconcile, because it's tenemos just que like that, reconciliar the current and the future. ambos aspectos, el presente y el Okay, futuro. great. I think that's a great note to end it. Perfecto, pues creo Thank que es you un very much, excelente Mr. comentario para Ryder. cerrar. Muchísimas Thank you, gracias, everybody. señor Ryder. Gracias a todas y a todos.